mi nombre es Luis Fernando Ruiz. El día de hoy hablaremos y haremos un breve recuento sobre el desarrollo económico a través de la historia, el cual he titulado Supremacía de países y el desarrollo de los pueblos del tercer mundo. Esto para la asignatura de Desarrollo Social Contemporáneo con NRC 1184. Antes de entrar en la explicación de este tema, hablaremos de algunos aspectos a manera de introducción. Después de la división del siglo XVI, la ideología del desarrollo se redujo al concepto de modernización, en el que el bienestar de una nación dependía única y exclusivamente de su crecimiento económico, el acceso a la tecnología y la competencia de los mercados. En este sentido, el éxito fue visto como la acumulación de riqueza, de tal manera que el desarrollo era igual a la acumulación progresiva de capital. Asimismo, en el neoliberalismo económico, elevó el mercado capitalista a una supremacía total en la que todo debe ser reducido a mercancía. Por lo anterior, el desarrollo del concepto al que se llega por comparación u oposición entre países o sociedades, los cuales por la segregación geográfica o económica consolidan a otros países, potencias, denominados potencias, con un poder dominante hacia los demás pueblos. Esto se observa a través de la historia como el desarrollo que conformaron las metrópolis, que son los países dominantes, y las periferias o colonias subordinadas a los anteriores. Esto llevó a crear una actividad comercial en la que las colonias exportaban todos sus productos para venderlos en las metrópolis. Las metrópolis, bajo su diseño y modelo económico, hacían que los capitales retornaran, permitiéndoles mantener el control y la hegemonía sobre el resto. Así, la periferización hizo parte de la acumulación del capitalismo y, de acuerdo con lo mencionado por el señor Paul Sewis en 1966, el subdesarrollo de las colonias perfeccionó el capitalismo monopolista y dio auge al imperialismo. Durante esta parte de la historia, las colonias se convirtieron en saqueadores de sus mismos recursos naturales, colocándolos a disposición de las metrópolis, a cambio de respaldos políticos y poder económico. Tras equilibrar la balanza, las colonias intentaron asemejarse a las metrópolis, lo cual dio origen al concepto de civilización y de allí a la civita o ciudadanía. Esto nos dio paso a los llamados forjadores de repúblicas, quienes contaban con un derecho legítimo de dominar a una sociedad mediante la educación, religión, con la intención de eliminar las culturas populares, mencionando que estas sociedades eran conocidas como razas inferiores. Finalmente, esta modernización trajo a Latinoamérica trabajadores europeos y asiáticos para mejorar las diferentes razas en su pensamiento y sus valores culturales, cayendo las colonias en la imitación y perdiendo su horizonte creativo y original. Entremos ahora a ver el tema. Vamos a hablar de algunos hitos históricos que fueron representativos a lo largo de la humanidad. Dentro de estos hitos, los que más incidieron en el desarrollo económico, podemos encontrar el primero en la Primera Guerra Mundial, valga la redundancia, donde se equilibraron los poderes de las potencias vencedoras. Estamos hablando de los países europeos. Así, estas ejercieron un dominio en los países atrasados e iniciaron la intervención a las otras colonias, siempre buscando la intención de permanecer en ellas hasta que los países subordinados pudieran controlarse a sí mismos y gobernarse, tener una gobernabilidad para ellos. Desafortunadamente, esto trajo que los grandes países explotaron los territorios y esto desencadenó una lucha por las colonias desterrar a estos países. Otro hito habla sobre el desarrollo de la creencia. El desarrollo como creencia fue señalado por el señor Ritz, quien planteó esta teoría sobre 4 pilares. Uno es el proceso natural, otro la continuidad y la homogeneidad, carácter temporal, y el otro que era acumulativo e irreversible. Este planteamiento nos refiere a que todo está destinado a crecer
Solo es cuestión de tiempo. Asimismo, el crecimiento no altera la naturaleza de un país y es irreversible. Otro aspecto, otro hito, fue la consagración política del desarrollo. Esta se dio con el ascenso nazifascista que derrumbó la hegemonía europea. Dado esta situación, países como Estados Unidos y la antigua Unión Soviética surgieron en un capitalismo el cual empezó a correr por todo el planeta. Esto que trajo, especialmente en los Estados Unidos, empezaron a hablar allí sobre el desarrollo económico, la nueva era del desarrollo económico. Entre muchas de las frases, alguien mencionó, y este es el presidente Truman, hizo una mención en que el subdesarrollo es la fase inicial del desarrollo y solo se requiere de esfuerzo y superación propia para llegar a ello. Otra de las teorías es la teoría de la modernización. En ella también podemos encontrar que se habló de 5 etapas y se convierte en el camino de los países del tercer mundo hacia la modernización, en la cual se observó cómo los poderes aumentaban mientras los imperialistas aumentaban sus arcas. También fue considerada la teoría del despegue. Por último, uno de los últimos hitos es el círculo de la escasez. Aquí rige la ley del mercado. Todo se compra, todo se vende. Asimismo, este hito fue apoyado por el denominado darwinismo social, donde rige la apropiación de los recursos y los recursos públicos se convierten en mercancía. Traído estos hitos a la actualidad, podemos ver que, teniendo en cuenta lo anterior, se puede observar que en la actualidad son vigentes los hitos mencionados. Es decir, en el caso del continente americano, los Estados Unidos continúan con su hegemonía económica, la cual a través del consumismo han subordinado al resto de los países, incluyendo esta modalidad de comercio en nuestras culturas y manteniéndonos en el subdesarrollo, limitándonos a sus condiciones comerciales. Por último, podemos observar que ahora la guerra comercial que sostienen con el país de la China, estos han incursionado también en nuestro continente. Y esto debería llamar la atención de nuestros gobiernos, pues puede traer efectos negativos para nuestro desarrollo económico como una sola unidad. Finalmente, como reflexión, tras esta breve mirada al comportamiento del desarrollo económico en el mundo, lo mencionado por el Papa Juan Pablo II en su documento, y a las repercusiones que traen los procesos industriales en el planeta, se puede mencionar que en la actualidad se evidencia una clara desigualdad y pérdida de valores. Las economías actuales han dejado a un lado el factor humano y solo fijan sus miradas en los resultados económicos. El imperialismo se mantiene y mientras incrementa sus arcas, el planeta se encuentra en un viaje casi irreversible a la destrucción y la miseria. Asimismo, el trabajo, considerado como una dimensión fundamental para la humanidad, cada vez muestra claros signos de disminución en valores y como un factor determinante de equilibrio social. Por lo tanto, como parte de la sociedad, nos compete crear estrategias que armonicen la dimensión espiritual y de trabajo en aras de contribuir con la humanidad sin entorpecer el desarrollo del mismo. Gracias.